¿Y si te dijera que el mundo que ves es solo una sombra de planos más profundos y poderosos que gobiernan tu realidad? ¿Y si tus pensamientos fueran entidades reales? ¿Y si el infierno y el cielo no estuvieran allá afuera, sino dentro de ti, proyectados por tu propia mente? En este vídeo descubrirás los secretos ocultos de los planos de existencia, desde el etéreo mundo de la energía y la materia sutil, hasta el asombroso plano astral, donde tus pensamientos toman forma y tus demonios internos se vuelven reales. Prepárate para abrir los ojos de la mente, donde las leyes de la mente moldean la materia y donde el arte antiguo de la proyección astral revela que el universo es un reflejo exacto de tu vibración. Porque como es arriba, es abajo. Lo que imaginas ya existe en otro nivel. No estás soñando. Estás despertando. Esto no es espiritualidad moderna. Es un mapa para transformar tu mente, tu energía y tu vida entera. Quédate hasta el final, porque en los próximos minutos vas a aprender por qué tus pensamientos son cosas, cómo tus emociones crean demonios y cómo tú puedes salir del cuerpo físico y explorar el plano astral de la misma manera como lo hizo Jesús cuando caminó sobre el agua. El plano astral te espera. Pero cuidado, solo verás lo que vibra en ti. Prepárate, porque lo que vas a escuchar y ver puede cambiar para siempre la forma en que ves la existencia. Empecemos. Planos existenciales. Existen diversos niveles de la realidad, los cuales no son independientes entre sí, sino que se integran en un plano superior e inferior. En otras palabras, cada nivel es una manifestación del plano superior. A medida que se asciende a planos más elevados, estos se vuelven más fluidos e indefinidos, mientras que los niveles más bajos tienden a ser más materiales y sólidos. Plano mental. El plano mental corresponde a la dimensión de la mente, que forma parte de la mente universal. Así, este plano es compartido por todas las mentes existentes. Se trata del mundo de los pensamientos, los cuales no se crean, sino que se reciben, según la frecuencia a la que nuestra mente está sintonizada. Cada pensamiento, tema o asunto posee una frecuencia, y cuando centramos nuestra mente en esos temas, accedemos a los pensamientos que corresponden a esa misma frecuencia. El mundo de los pensamientos es completamente moldeable, obediente y fluido, siendo el plano más flexible de todos. Plano astral. El plano astral es el mundo donde los pensamientos se manifiestan en formas. Por ejemplo, el plano mental representa el pensamiento de una silla, mientras que el plano astral refleja la imagen mental de esa silla. Este plano corresponde esencialmente al mundo de la imaginación y de las imágenes mentales. El plano astral es la pantalla que percibimos en nuestra mente cuando visualizamos algo. Por eso los pensamientos son cosas. El plano astral se forma a partir de los pensamientos manifestados, los cuales poseen una frecuencia vibratoria específica. Esta frecuencia origina 3 niveles principales en dicho plano: superior, medio e inferior. Según la vibración del pensamiento, su manifestación se dará en uno de estos 3 niveles astrales. Los planos superiores reflejan pensamientos de alta vibración, como el amor y la alegría,
mientras que los planos inferiores corresponden a pensamientos demoníacos de baja vibración, tales como la tristeza, el dolor, la culpa, el miedo, la ira, la envidia, la rabia, el orgullo, el odio, la irritación, el complejo de superioridad y el abandono. Cuando realizamos una proyección astral, estamos empleando nuestra mente para trasladar el alma al plano astral. Usted solo será capaz de percibir y encontrarse con entidades cuya frecuencia sea similar a la suya. Si su vibración es baja, es probable que se encuentre con seres negativos o entidades de baja vibración. Los demonios, ángeles, espíritus y genios habitan en el plano astral, siendo entidades que carecen de un cuerpo físico. Los elementales, por su parte, son espíritus correspondientes a los 4 elementos: fuego, agua, tierra y aire. Plano etéreo. El plano etéreo es el mundo de la energía, la electricidad y el magnetismo. Se considera el 5.º elemento, también conocido como espíritu o éter. El éter es una sustancia que actúa como un puente entre el mundo físico y el astral. El éter conecta ambos planos en una sola realidad. Existen también entidades etéreas que coexisten con nosotros. Estas entidades poseen la capacidad de materializarse o mantenerse en su forma astral, según su deseo. Tienen la opción de adoptar una forma física o permanecer en un estado no físico. Son seres muy reservados y prefieren evitar ser observados por los seres humanos. Plano físico. El plano físico corresponde al mundo material, regido por los 5 elementos, y es el mundo de los efectos. Todo lo que percibimos y observamos a través de nuestros ojos es el resultado de los planos superiores. De aquí proviene el dicho: como es arriba, es abajo. Al modificar los planos superiores de existencia, se altera también el plano físico. Esta es la base de la magia. Los magos y ocultistas emplean métodos para establecer contacto con entidades astrales y etéreas que a su vez tienen la capacidad de influir en el plano físico. Leonardo da Vinci representa el principio de cómo es arriba, es abajo. Dirige tu mirada hacia lo alto, pues esa es la causa fundamental. No tiene sentido centrarse en el plano físico, ya que éste refleja el mundo de los efectos. Todo lo que percibes y experimentas es el resultado de tu mente. Por lo tanto, mira hacia lo alto, hacia la causa. Al cambiar tu mente, transformarás tu realidad. Lo que ocurre en tu interior se refleja en tu exterior. Las 2 columnas masónicas representan el número 11, reflejando las realidades dentro de los diferentes planos de existencia. Todo acto realizado en el plano astral se verá reflejado en el mundo físico. Es como un espejo. Esta es la razón por la cual las 2 columnas son un elemento de gran significado en el arte masónico. El plano astral coexiste con el reino físico y se divide en un nivel divino solar y un nivel inferior lunar.
El nivel divino abarca todos los planos de existencia, mientras que el nivel inferior es la esfera a la que el alma llega después de la muerte. El plano astral no presenta paisajes naturales, tiene una apariencia blanca y carece de forma definida, estando compuesto por materia astral. Esta sustancia puede ser manipulada mágicamente, similar a la protomateria, para dar forma a creaciones mentales. Los objetos generados en el plano astral tienen la capacidad de manifestarse en el reino físico. El plano astral está constituido por pensamientos mentales que se materializan en la sustancia astral. Los pensamientos que generamos son en realidad cosas, lo que da origen a la conocida expresión: los pensamientos son cosas. Cuanta mayor energía mental le demos a un pensamiento, más se manifestará en el plano astral. Enfocar nuestros pensamientos, energía y atención en deidades como Jesucristo genera la manifestación de una entidad en el plano astral. La religión organizada actúa como un mecanismo de recolección de energía para entidades dentro de dicho reino. En lugar de apoyar la adoración, deberíamos enfocarnos en encarnar las cualidades asociadas a Jesús en nuestra vida cotidiana. Aquellos que ostentan el poder están promoviendo una conciencia colectiva o mente compartida entre las masas. Su objetivo es instaurar una religión global, unificando los sistemas de creencias y conduciendo a la invocación de entidades negativas en el plano astral. Los practicantes de magia oscura suelen enfocar su trabajo en este plano, dado que está conectado al plano físico a través del subconsciente y la intuición. Antes de proyectarse astralmente, tenga en cuenta: el plano astral, conocido como la cuarta dimensión, representa el aspecto invisible de aquello que percibimos en el mundo físico. En este nivel existen las formas de pensamiento, es decir, las imágenes mentales que generamos. Solo puede ser percibido a través del ojo de nuestra mente. Durante una proyección astral, encontrarás seres y entidades que vibran en sintonía con su frecuencia. Por ello, es fundamental elevar su vibración al máximo antes de intentar proyectarse. Todo pensamiento se manifiesta de manera inmediata en el plano astral, ya que éste responde directamente a nuestras intenciones mentales. Es común que la visión en el plano astral no sea completamente clara en su primera experiencia. Requiere práctica y esfuerzo para fortalecerla progresivamente. Eres el creador de tus demonios. Las ideas que mantenemos en nuestra mente tienen el potencial de manifestarse en el plano de la cuarta dimensión. Si sostenemos pensamientos negativos durante periodos prolongados, la carga emocional que les atribuimos puede dar lugar a la creación de entidades simbólicas, comúnmente interpretadas como demonios. Cada adicción mental que tienes es una entidad de baja vibración que has creado en el plano astral, la cual se fortalece proporcionalmente a la intensidad de tu emoción o energía en movimiento que le das. La palabra demonio contiene la raíz mon, asociada con la luna, que a su vez se relaciona con la mente. De este modo, los demonios no son más que proyecciones creadas por nuestra propia actividad mental. ¿Cómo funciona la proyección astral?
Tu mente actúa como el proyector del alma, mientras que tu alma es quien experimenta y observa. Durante una proyección astral, la mente dirige al alma para proyectarla fuera del cuerpo físico y se desplace hacia el plano astral, un lugar donde las limitaciones del tiempo y espacio no existen. Cuando usted sueña, su mente proyecta el alma hacia otra realidad, mientras el cuerpo físico permanece en su cama, en reposo. Prácticas para la proyección astral. 1. Recuéstese en posición horizontal. Asegúrese de que ninguna parte de su cuerpo se toque entre sí. 2. Relaje completamente cada músculo de su cuerpo y manténgase inmóvil. 3. Cierre los ojos. 4. Realice una respiración profunda a través de la nariz y exhale lentamente por la boca. 5. Medite hasta alcanzar un estado de ausencia de deseos y pensamientos, dejando la mente completamente despejada. 6. Una vez logrado este estado, concentre su atención en el centro del cerebro, específicamente en la glándula pineal. 7. Continúe este proceso hasta percibir una sensación de hormigueo en todo el cuerpo. 8. Reconozca esta sensación como el despertar de su cuerpo energético o cuerpo etéreo. 9. Visualice ahora que tira de una cuerda hacia el cielo. 10. Es posible que experimente la sensación de ser extraído de su cuerpo físico. Si ocurre, mantenga la calma. 11. Practique este ejercicio hasta que desarrolle la capacidad de abandonar completamente el cuerpo físico y explorar el plano astral. Jesús nunca caminó sobre el agua. Este acto es simbólico para salir del cuerpo físico. El agua es el plano etéreo que actúa como el velo entre el mundo físico y el mundo astral. Así, el caminar de Jesús sobre el agua simboliza su capacidad para atravesar el velo del éter, lo que se interpreta como una proyección astral. Ya para terminar, recuerda, cuando Jesús le enseña a Pedro a caminar sobre el agua, le está enseñando a no entregarse al miedo, ya que, de hacerlo, caerá nuevamente en el agua. Este acto tiene un significado simbólico relacionado con la proyección astral. En ese contexto, si experimentas miedo mientras te proyectas astralmente, serás arrastrado de vuelta a tu cuerpo físico. Tuvo miedo y, empezando a hundirse, gritó: «Señor, Señor, sálvame, sálvame». A lo largo de este viaje, hemos explorado los planos invisibles que dan forma a nuestra existencia, desde el pensamiento más sutil hasta la materia más densa. Nos hemos sumergido en la verdad de que los pensamientos son cosas y que cada emoción, cada imagen mental, cada creencia sostenida con fuerza tiene el poder de moldear realidades. No busques fuera lo que solo puedes encontrar dentro. Eleva tu vibración, cultiva pensamientos puros y conéctate con los planos más altos de tu ser. Allí, en lo invisible, es donde todo comienza. Y si alguna vez sientes miedo al cruzar los velos de lo desconocido, recuerda las palabras de Jesús a Pedro: «No temas, confía, camina sobre las aguas de tu alma».